Estoy seguro que la gran mayoría de los que estamos aquí presentes hemos visto de pequeños El Rey León. Es más, esta película se estrenó en julio de 1994 y fue una película que marcó que tuvo un gran impacto en ese tiempo. Fue una de las más taquilleras. Hace unos meses volvió a salir la nueva versión de esta película, El Rey León, y nuevamente, hace unos 2 días vi en un portal de internet que volvió a romper taquillas. La primera vez recaudó más de $900 millones y ahora es mucho más todavía. Una película de mucho impacto. Pero bueno, esta semana justo le hice ver a mis pequeñas la versión antigua de Rey León en casa. Y les gustó tanto que me la tuve que ver 2 veces. Y una de las partes que me impactó fue cuando Simba, acusado por la culpabilidad, se va y se encuentra con sus amigos. A ver quién sabe los nombres. Timón y Pumba. Y con la famosa frase Hakuna Matata, se olvida del pasado y comienza a vivir su vida. Hasta que se encuentra con su amiga y su amiga pues empieza a remover todo lo que él era. Y entonces viene la escena quizá más emotiva de la película. A ver si la ponen. Es una escena muy tremenda cuando él se encuentra con su padre y aparecen estas palabras. Él le dice a Simba: me has olvidado. Olvidaste quién eres y así me olvidaste a mí. Ve y toma tu lugar, algo así, en el ciclo de la vida. Eres más de lo que eres ahora. Toma tu lugar en el ciclo de la vida. Recuerda quién eres, tú eres mi hijo, el rey verdadero. Recuerda quién eres, recuerda quién eres, recuerda quién eres. Y miren, yo no soy muy fanático de esta película, pero al verla 2 veces y al ver esa escena, me quedé pensativo. Y luego me puse a orar y el Señor comenzó a hablar a mi corazón respecto a una verdad que hoy compartiré con ustedes. Porque miren, a lo largo de estos años, he conocido tantas personas bonitas que aman a Dios con un corazón genuino, que sirven a Dios, pero que en algún momento de su experiencia cristiana se han comenzado a olvidar quiénes son en realidad. Y un día despiertan y no son siquiera la sombra de lo que un día fueron en Cristo. Ya no sirven, ya no adoran, ya no oran y se ven lejos de Dios. Han olvidado quiénes son. Son como Simbas en este mundo. A veces las distracciones los hacen olvidar lo que un día eran, lo que un día hacían, el momento que compartían con Dios tan precioso. Y en su Hakuna Matata se encuentran en un mundo vacío. Pero solamente en Dios es que volverán a encontrar el propósito de sus vidas. Y el propósito del mensaje de esta mañana es hablarles a aquellos que un día fueron y hoy han olvidado quiénes eran. Por eso el mensaje de hoy se llama: recuerda quién eres. Recuerda quién eres. Y un hombre en la Biblia que fue y un día olvidó quién era, fue justamente el apóstol Pedro. Este es un hombre extraordinario. Cuando ustedes leen los evangelios encontrarán a Pedro viviendo una vida sin Cristo, y de repente aparece Cristo. Él tiene un encuentro con Jesús y el texto dice: inmediatamente dejando sus redes, tipo de pasado, comienza a caminar con Jesús y se convierte en uno de los discípulos más cercanos de Jesucristo. Tan cercano que Pedro fue uno de los 3 que estuvieron presentes en el monte de la transfiguración cuando se presentó Moisés y Elías, y ahí estaba Pedro. Tan cercano y con tanta relación con Jesús que en una oportunidad el mismo Jesucristo le da un elogio precioso que está allí en Mateo 16:13, que dice así: y viendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús:
Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Un halago maravilloso para Pedro. Él fue un hombre que caminó realmente cerca de Dios, cerca de Jesús. Compartió con Él como quizá ninguno ha compartido. Pero cuando uno ve en detalle la vida de Pedro, va a encontrar que poco a poco comienza a descuidar esa hermosa relación. Y un día Pedro acaba olvidando quién era él. Uno de los pasajes reveladores se hallan en Marcos 14:37. En el contexto bíblico, para entenderlo, Jesús iba a ser crucificado. Momentos antes había lavado los pies de los discípulos. Y le dijo a Pedro una advertencia, le dijo: Pedro, Satanás ha pedido tu alma para zarandearte, pero yo he rogado por ti. Y le advierte. Poco después de esto, Jesús va al monte a orar. Y ahora comienza a clamar. Y los discípulos que tenían que estar orando, es más, Pedro, que había sido advertido de que Satanás quería zarandearlo, es el que más debería estar orando. Sin embargo, el texto bíblico dice así: y vino luego y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro específicamente, aquel que le había advertido de que esté despierto, atento, le dijo: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar ni una hora? Esto no tendría tal vez mucha repercusión si no fuera que momentos antes Jesús le había dicho a Pedro: Pedro, el espíritu está dispuesto, la carne es débil. Satanás quiere zarandearte, es decir, ora, busca, mantente firme. Pero ahora, una hora, un tiempo después, cuando estaban orando y cuando él tenía que estar más fuerte en la comunión, ¿cómo se hallaba? Durmiendo. Y mira, nadie en la vida cristiana cae de un día a otro. Nadie en la vida cristiana que hoy ama a Dios con todo su corazón, de repente un día se levanta y ya no lo amo a Dios. No sucede así. Nadie que ama a Dios y sirve a Dios de repente un día se levanta y ese día cae en pecado de la nada teniendo una comunión tremenda. No es así. Las caídas en la vida cristiana son lentas. Tú no te vas dando cuenta, pero te estás comenzando a resbalar y a resbalar y a resbalar. Uno de los pasajes de la Biblia dice: mire, el que piensa estar firme, mire que no se resbale, que no caiga. No dice el que está firme, porque el que está firme no cae. Dice el que piensa estar firme, cuidado, no vaya a ser que te vayas a caer. Y las caídas son así lentas. Y normalmente todas las caídas comienzan con descuidar la comunión. Un día comienzas a orar menos. Un día comienzas a dejar de leer la Biblia. Puedes estar sirviendo en la iglesia, puedes incluso predicar, pero ya no tienes relación con el Dios de la Biblia. Y tú piensas: estoy bien, piensas estar firme, pero te estás comenzando a resbalar y a resbalar y a resbalar, porque vida cristiana se trata de relación con Cristo. Jesús mismo dijo: yo soy la vid, ustedes son los pámpanos. Separados de mí, nada podéis hacer. Y si nosotros cortamos la comunión con Dios y nos separamos del Señor, por más que estemos en iglesia, que estemos sirviendo, que estemos participando en todo, nos vamos a ir secando como se seca un pámpano cuando se aparta de la vid que es Jesús. Otro pasaje revelador es Juan 18:10. Y dice así: entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha, y el siervo se llamaba Malco. Mira, hace un tiempo lo dije y hoy lo repito. Cuando yo leo este pasaje, lo que llama la atención para mí es ¿qué hacía Pedro portando en primer lugar una espada? No se supone que él era un discípulo de Cristo. No se supone que el discípulo de Jesús, si te daban en una mejilla, ¿qué tenías que ofrecer tú? ¿Qué es eso de andar con una espada? No se supone que era un mensajero de paz.
Entonces surge la pregunta, ¿en qué momento Pedro se puso la espada? Si Jesús dijo, ni siquiera lleven bordón ni cinto. ¿En qué momento Pedro agarró la espada y la puso en su cintura? Voy a ser más gráfico. Imagínense que de repente el pastor Sergito aquí con su tremenda pistola. Pero no hay coherencia. No se supone que el pastor cree en Dios, confía en Dios, habla de amor, habla de paz. ¿Qué hace el pastor con su revólver? Es que mira, cuando tú empiezas a descuidar tu comunión, entonces comienza a volver a surgir aquello que un día tú habías enterrado atrás. Cuando tú descuidas tu comunión, ese viejo hombre, esa vieja naturaleza que la Biblia habla, comienza a levantarse poco a poco, y sin darte cuenta, lo que un día abandonaste, hoy lo comienzas a volver a practicar. El alcohólico que un día llegó a Cristo y fue libre, entonces un día comienza a alejarse de Jesús y de repente alguien le ofrece un traguito. Sí, no va a hacer nada. Además, Pablo le recetó vino a Timoteo y buscan sus excusas. No me va a hacer nada. Y poco a poco comienzan a abrir puertas. Comienzan a ver lo que no tienen que ver, a estar en lugares donde no deberían estar, a comenzar a hacer cosas que nunca deberían hacer. De repente comienzan a darle cabida a la mentira, al egoísmo, a la envidia y a muchas otras obras. Y él piensa que está firme, como Pedro pensaba que está firme, pero en realidad volvemos a tomar ese sable, esa espada del pasado. Y es que nos hemos ido alejando de Dios. Tal vez esta mañana le estoy hablando a alguien que ama a Dios, pero que sabe en su corazón que ha ido retomando acciones, actitudes, hábitos del pasado que un día habías abandonado. Tal vez un día tú te acercaste, Señor, te consagro mi vida, y viviste el mejor tiempo, pero hoy en día has comenzado nuevamente a practicar aquello que un día aborreciste, aquello que un día dejaste. Y mira, estás comenzando a olvidar quién eres. Como Pedro comenzó a olvidar quién era él. Él era un mensajero de paz, él era un mensajero de buenas nuevas. No era un soldado que tenía que cortar orejas derechas a nadie, pero ahí andaba Pedro. Y mira, la caída comienza así. Descuidas tu comunión sin darte cuenta. Las obras del pasado comienzan a surgir poco a poco. Comienzas a olvidarte quién eres. Y finalmente pasa lo que tiene que pasar. Marcos capítulo 14, del 70 al 71, nos presenta a este hombre de Dios maldiciendo y negando al propio Cristo. El texto bíblico dice así: pero él negó otra vez, y poco después los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro: verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco a este hombre de quien habláis. ¿Te das cuenta? Un día fue adulado porque el Espíritu le reveló que Jesucristo era el Hijo de Dios. Un día caminó sobre el mar. Un día vio a Cristo crucificado. Y un tiempo después dejó de orar cuando tenía que orar. Comenzó a abrir puertas que no tenía que abrir. Y finalmente acabó perdiendo su identidad, maldiciendo a Cristo y negándolo enfrente de todo el mundo. La caída en la vida cristiana es lenta. Por eso, tal vez esta mañana le estoy hablando a alguien que no se ha dado cuenta, pero está comenzando a resbalarse. Recuerda quién eres. Que no te pase lo que le pasó a Pedro, porque la Biblia dice que después de que Pedro lo negó, entonces alzó la vista y se cruzó con la mirada de Jesús, y entonces se dio cuenta recién de todo lo que había hecho. Y dice la Biblia que Pedro, llorando amargamente, se alejó. ¿Y sabes cómo se alejó? Como Simba, acusado por la culpabilidad de haber negado a su maestro, acusado por la culpabilidad de haber fallado. Y yo he visto a tantas personas bonitas que aman a Dios, que un día
descuidan la comunión, abren puertas al pecado y caen en pecado. Y en vez de levantarse y correr a su Padre que puede perdonar, permiten que Satanás venga sobre ellos y comience a culparles y a decirles: tú no sirves, tú no vales, tú no mereces nada, eres un hipócrita, mejor deberías irte allá, eres un tropezadero, no te das cuenta lo que... Y comenzamos a escuchar la voz de Satanás que nos acusa, nos acusa, nos acusa. Y entonces muchos acaban alejándose de Dios, pensando que ya Dios no puede perdonar, pensando que en la iglesia ya no tienen un lugar, pensando que ya han decepcionado a todo el mundo, que mejor estarían fuera. Y te equivocas. Te equivocas porque Dios te ama. Te equivocas porque Dios te ama tanto que ha entregado su vida por ti. Y tú siempre vas a ser especial para Dios. Pastor, a pesar de mi inmundicia, por esa inmundicia es que Jesús fue a la cruz, para limpiarte, para perdonarte. Pero a pesar de lo que he hecho, sí, a pesar de lo que has hecho, Satanás viene a acusarte. Pero Jesús siempre viene a darte una oportunidad, a recordarte que eres hijo. A veces pensamos que un error nos tiene que marcar para toda la vida, pero la gracia de Cristo viene y Dios es un Dios de oportunidad. Dios es un Dios que aún puede sacarte ahí del fango donde quizá te encuentres. Tal vez estoy hablando esta mañana a alguien que ha caído. Nadie sabe, pero tú lo sabes en tu corazón. Y estás hoy aquí diciendo, tal vez viniste pensando: ¿qué estoy haciendo en este lugar? No siento nada, ya ni la presencia de Dios siento, debería irme. Pero el Señor me dio un mensaje para ti. Y ese mensaje es: recuerda quién eres. Recuerda quién eres. Y recuerda quién es tu Padre. El texto bíblico nos muestra que Pedro volvió a tomar las redes que un día había dejado. Cuando conoció a Jesús, dejó sus redes y siguió a Jesús. Ahora, acusado por la culpabilidad, vuelve a retomar sus redes y vuelve a pescar. El hombre a quien Jesús le había dicho: no serás más pescador de peces, sino serás pescador de hombres, ahora acusado por la culpabilidad, vuelve a pescar peces. Y entonces aparece Jesús en busca de Pedro. Y Juan capítulo 1 comienza a describir cómo Jesús busca a Pedro. Mira el detalle tan hermoso. Dice: y cuando ya, Juan 21, 4 al 7, y cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Y le respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Cuando tú lees el Evangelio, los Evangelios, encontrarás que la primera vez que Pedro se encuentra con Jesús, Jesús lleva a Pedro al mar porque no había pescado nada y le dice: Pedro, echa la red. Y Pedro, sin conocer a Jesús, le dice: Señor, no he pescado nada, pero en tu nombre echaré la red. Y lanza la red. Y de repente la gran cantidad de peces no se podían sacar. Y entonces Pedro decide seguir a Jesús. Ahora Pedro está acusado por la culpabilidad y aparece Jesús sin que Pedro supiese que era Jesús y le repite el mismo detalle. Hey, bota la red a la derecha. Y cuando ellos lanzan, se repite la historia de la conversión de Pedro. Pastor, ¿y por qué Jesús hizo eso? Porque Jesús quería recordarle a Pedro quién era él. Quería recordarle cuál era su llamado. Quería recordarle cómo un día había conocido a Cristo. Quería recordarle el poder del Señor a quien él servía. Yo estoy seguro que cuando Pedro vio eso, el corazón comenzó a latirle fuertemente. Y todo el capítulo 21 de Juan relata la historia cuando Pedro sale del mar y el famoso texto bíblico donde Pedro
donde Jesús mira a Pedro y le dice: Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. ¿Por qué? Porque Jesús quería recordarle a Pedro no solo quién era Jesús, quería recordarle a Pedro quién era Pedro. Pedro era un hombre que amaba verdaderamente a Jesús. Y le preguntó 3 veces: ¿me amas? Te amo. Entonces levántate y haz lo que tienes que hacer. Y mira, yo voy a invitar al ministerio de alabanza que me acompañe. Y quizá esta mañana estoy hablando a alguien que realmente ha olvidado quién es. Tal vez a alguien que un día le servía a Dios. Tal vez a alguien, qué sé yo, que un día amaba a Dios con todo su corazón. Creciste en una familia cristiana, desde pequeño te llevaron, pero por esas cosas de la vida hoy estás lejos. En tu corazón sabes lo que un día tú hiciste, sabes que un día oraste, adoraste, pero hoy estás lejos de Jesús. Tal vez le estoy hablando a alguien que, como Pedro, acusado por la culpa del error que cometiste, te pusiste tú mismo un letrero que dice: soy indigno, no merezco, soy lo peor. Y te has olvidado quién eres. Y has olvidado quién es Jesús. Y por eso el Señor esta mañana me ha mandado a darte este mensaje sencillo, pero muy importante. Recuerda quién eres. Recuerda quién eres. Recuérdalo, porque tú puedes haber olvidado, pero Jesús nunca olvida. Nunca. El Padre no puede olvidar al Hijo. Y así es el amor de Dios para ti. Mientras oraba, el Señor me decía: hay muchos hijos pródigos que hoy van a venir a la iglesia. Hijos que amaron a Dios, pero un día se alejaron. Y el Señor me dijo: diles que se acuerden quiénes son. Diles que recuerden quiénes son. Diles que recuerden quién soy yo. Yo soy su Padre y no su Padre terrenal. Yo no soy un Padre que lo estoy esperando con un látigo para castigarlo. Yo no soy un Padre que lo estoy esperando para meterlo allí al calabozo. No, yo soy su Padre, como el Padre del Hijo pródigo, que lo estoy esperando con los brazos abiertos para decirlo: tú eras mi hijo que estaba muerto y hoy ha vuelto a casa. Ven, déjame limpiarte, déjame perdonarte, déjame restaurarte, déjame poner un anillo en tu dedo, déjame devolverte lo que el enemigo te ha quitado. Satanás te ha arrebatado muchas cosas de la mano, pero la Biblia dice: nada nos va a separar del amor de Dios, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo presente, ni lo futuro, ni principados, ni potestades. Nada nos separará del amor de Cristo. Nada. Es inmutable. No cambia, no varía. Uno de los profetas dijo en el Antiguo Testamento: aun cuando tú eres infiel, Él permanece siendo fiel. No puede negarse a sí mismo. Así es el amor de Dios por ti. Por eso esta mañana tengo una invitación para aquellos que necesitan recordar quiénes eran y volver a tomar su lugar en los propósitos de Dios. Vuelve. Dile a Dios: Señor, quiero cumplir el propósito que tú tienes para mí. Tal vez tú un día le serviste a Dios de pequeño y hoy tienes familia, los compromisos, las responsabilidades, las cosas de la vida te llevaron a estar lejos de Dios. Pero el Señor te dice: vuelve, recuerda quién eres, cumple el propósito por el cual yo te he creado, cumple el plan que yo tengo para tu vida, vuelve a tomar tu lugar en los planes de Dios. Voy a hacer una oración.
Si este mensaje ha bendecido tu vida, contáctate con el pastor Sergio Gutiérrez visitando facebook.com/pastor Sergio Gutiérrez y cuéntanos cómo Dios tocó tu corazón. Si vives en La Paz o El Alto y deseas visitar la iglesia, puedes hacerlo todos los domingos en el auditorio del teleférico Línea Verde, Alto Brajes. Para más información, comunícate al 611 40 47 8. Ven y descubre lo maravilloso que es vivir con Jesús.